Ramiro Castiñeira, que es economista, un hombre también del grupo de economistas del gobierno. ¿Qué tal, Castiñeira? ¿Todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, ¿podemos explicar a la gente Sí. las medidas, bajar a tierra, las medidas, si hubo devaluación, no hubo devaluación, si se salió efectivamente del cepo, no se salió, si esta historia ya la vimos, no la vimos, ¿no? Creo que lo más importante a marcar es que Argentina está recuperando la libertad económica perdida, o robada, quizás es la mejor Robada palabra. me gusta más, sí. Dentro de la libertad económica, recordemos que estaban los controles de precios, Claro. ya se recuperó la libertad en los precios, y no es menor ese punto, porque Claro. primero por cómo se maneja la economía, que es justamente con las señales de precios, y segundo, el respetar la libertad de precios también es respetar la Constitución Nacional. Claro. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional respeta la propiedad privada y, por lo tanto, el dueño del bien o servicio que se va a vender es el que tiene que poner el precio. Si viene el Estado y dice qué precio es, entonces finalmente está violando la propiedad privada y, por lo tanto, la Constitución Nacional. Además eso, desde el Código de Hammurabi para acá, fracasó sistemáticamente, ¿no? Sí. También recuperamos, o sea, ya se eliminaron los controles a las importaciones. En consecuencia, también recuperamos esa libertad económica que había sido robada. Ahora, no es necesario pedirle la autorización a algún burócrata para que te deje importar un par de tornillos para tu empresa. Es decir, ya no depende. Imagínate la desesperación que genera una inversión fuerte, tener 200 empleados y de repente, por alguna pavada que no te dejan importar, se frena toda la cadena de producción. ¿Por qué? Porque un burócrata usualmente te frenaba y vos no podés, ¿no? Se meten adentro de tu empresa, o sea, otra violación de la propiedad privada. Y en ese sentido, una última modificación que apareció Sí. ayer o hoy, creo, el tema de que podés importar maquinaria usada, de Exactamente. capital usada. usada. Que era una locura. Decisión del sector privado, si la quiere nuevo Claro. o usado, es como que yo me Pero meta en claro. la decisión de un privado si quiere un auto nuevo o un usado. Pero claro. Bueno, y lo de esta semana es la recuperación de la libertad económica cambiaria. Claro. Ahora los argentinos recuperamos, vos fijate lo que era la Argentina, todos tenemos el mismo DNI y no obstante estaba la Argentina ventajita que solo algunos pueden acceder al mercado cambiario, el resto a la cueva. El resto es un vendepatrias y compra dólares, ¿no? Entonces, finalmente... Perdón, ¿Ventajita lo dijo a propósito por Massa o no? No sé qué Evidentemente había una Argentina que tenía privilegios, una Argentina casta, y entre esos castas justamente, ahora suma las tres. El control de precios, el control de importaciones, los controles cambiarios. Finalmente, los que lograban acceder a todos esos, realmente no eran privilegiados, realmente eran casta. Y realmente les salcaban, porque encima era a expensas de las libertades del resto de los argentinos. En consecuencia, por eso la idea de casta era muy buena conceptualmente, porque realmente todos tenemos el mismo DNI y no obstante todos no teníamos los mismos derechos, al menos no en lo económico. Al margen que lo que vimos en la pandemia es que Argentina, o los argentinos incluso, no solo perdían la libertad económica, perdían las libertades individuales en la pandemia. Bueno, no importa, ahora se empieza a recuperar absolutamente todas las libertades económicas. ¿Y qué permite la libertad económica? Crecimiento económico. Ok, pero la salida del cepo, dicen, no es total. Porque es solamente para las personas físicas, las empresas no pueden. O sea, todavía hay restricciones al cepo. Se sacaron, la verdad que quedan... ¿Por qué la frase es salimos del cepo? Mirá, lo podemos cuantificar en un número, en la magnitud de la brecha. Cuando la brecha colapsa a cero es que implica que están todos los mercados unificados y que puedo comprar en cualquier mercado, ¿no? De hecho, que en el único mercado, ¿no? Que todas convergen a un solo número y por lo tanto la brecha tiende a cero. Si la brecha colapsó, venimos de un 200% a hoy cerró el 3%, evidentemente que se está... en la última etapa fue de 200% a 20% y esta desde 20% a 3%. Okay. ¿Qué le diría a aquellos que dicen el gobierno devaluó? A ver, acá es, primero que acá en Argentina habían precios políticos, ¿no? Y uno de los precios políticos era el tipo de cambio. El precio de mercado para el argentino, para la mayoría de los quit, desde el 2023 que el dólar estaba en 1.200 pesos. Desde la brecha, la brecha estaba en 300, ¿no? Y algunos
solo un poquito de los privilegiados compraban a ese precio y el resto de los argentinos al precio tenían que que comprar. ponía el gobierno en un momento Exactamente. determinado. En consecuencia, para los que compran desde el 2023 a 1.200, ¿dónde está la devaluación? En consecuencia, lo que estoy marcando es que acá lo que se hizo fue sincerar los precios en la economía y después ponerle absolutamente a todos los argentinos la misma regla de juego. Cuando hablan de la devaluación es el gobierno devaluó y eso se va a los precios y eso va a provocar más inflación. Bueno, a ver, toda la destrucción del sistema de precios que vimos, que encima no era gratis, ¿no? De hecho, dilapidaron absolutamente todas las reservas, aumentaron la deuda pública en magnitudes desastrosas, y encima también hay recesión económica de 12 años. Todo lo que fue la manipulación de precios finalmente destruyó el sistema de precios en la economía. Todo el proceso de recuperación, obviamente se movían algunas cuestiones, pero lo importante es recuperar las señales de precio. ¿Y por qué? Porque todos los controles de precios que vimos, todos los controles económicos que vimos, transformaban a todo el sector privado en subsecretarías del Estado. ¿Por qué? Tenías una empresa, pero era el burócrata el que te decía si podías importar, si podías comprar dólares, si podías pagarle al proveedor, a qué precio tenías que vender, y la última era cómo estaba compuesto tu directorio, a ver si era hombre, mujer y todas estas cuestiones, hasta ese detalle se metían. Por eso transformaban las empresas privadas en subsecretarías y por lo tanto en parte del Estado y por lo tanto en el esquema socialista querían socializar todo. Por eso Argentina estaba perdiendo el rumbo completamente. Ramiro, acaba de sacar una norma el Banco Central, a mi juicio muy importante, relacionada con los inversores extranjeros, hace minutos nada más, que te dice que si vos, inversor extranjero, traes plata al país y la dejás mínimo 6 meses, obviamente la podés sacar del mismo mercado libre de cambios que rige desde ahora, ¿no? Que desde el lunes. Y esa ¿Eso medida acaba de salir? Acaba de salir. Y a mi juicio es muy importante, sobre todo después de lo que vimos durante el kirchnerismo, que obviamente nadie entra a una habitación en la cual no te dejan salir. Por lo tanto, no había inversiones. Por supuesto, no había inversión, no solo por eso. Vos fíjate que esto de que, ahora el tema de los BOPREALES y las utilidades y dividendos, vos fíjate que Argentina le garantizaba al extranjero que las inversiones en Argentina iban a rendir 0. ¿Por qué? Porque no importa cómo te vaya con la empresa, estaba prohibido girar utilidades al exterior. En consecuencia, por eso vimos un colapso de las inversiones en Argentina. Ningún extranjero iba a traer plata a la Argentina, no solo porque no te dejaban salir, y lo que estás marcando era que incluso a veces hasta no te dejaban entrar. O sea, era no invierta nadie acá en Argentina. Bueno, desmantelar todo el cepo, es una capa más de desmantelar el cepo, es ponerle las mismas reglas que tiene un residente a un no residente, como para que si quiere invertir en Argentina, cumpliendo las mismas reglas de los que están jugando acá en Argentina, que lo pueda hacer, ¿por qué no? Que no necesariamente tiene que venir físicamente acá. ¿Cuántos invierten en los países desarrollados y ni siquiera están en Estados Unidos? Bueno, es lo mismo, son las mismas reglas, poner las mismas reglas del mundo civilizado también en Argentina. He escuchado mucho en estos últimos días, esta ya la vimos, ya la vivimos, claro. Es horrible, no fue mal, la van a chocar. Ya la vivimos en el 18, ya la vivimos con De la Rúa, ya la vivimos con la dictadura, con Macri y ahora con Milei. Sí. ¿Ya la vivimos? ¿Esta? No, lo que estamos viviendo hoy no lo vivimos hace un siglo. La principal diferencia es justamente poner en caja al Estado. Veníamos, Alberto Fernández dejó un déficit de 15 puntos del PBI, para cuantificarlo equivalente a 90.000 millones de dólares de déficit fiscal, por eso se morfó todas las reservas, por eso las dejó incluso en terreno negativo, por eso activó el swap con China. Entonces, o sea, manoteó por donde encontraba plata como para financiar al Estado y obviamente le dio a la maquinita y por eso llevó la inflación al 200% al final de su mandato. ¿Cuál es la diferencia estructural? Es que por primera vez el Estado está en caja. Después de un año de trabajo... Ante un préstamo del Fondo Monetario. Antes de un préstamo, es la primera vez que Argentina le toca timbre al FMI con equilibrio en las cuentas públicas y creciendo al 6% interanual. Eso te está demostrando que esta vez es diferente, porque es con crecimiento económico, sin emisión monetaria y ya con las cuentas públicas en orden. El objetivo fue, y creo que bastante claro, de que fue
para abrir el cepo cambiario. Una vez que se consiguieron los dólares, se reforzaron las reservas saqueadas del Banco Central y ahí se abre el cepo como para que el Banco Central tenga respaldo. El pasivo son los pesos. No tenía respaldo porque eran todos títulos públicos. Bueno, ahora tienen el activo dólares. Y por eso se puede el compromiso de que si toca 1.400, que no va a tocar, pero si toca, sale el Banco Central a vender, porque ahora está tiene reservas como para poder actuar. Gracias, gracias, Castañeda, gracias por venir. Por favor. Bueno, muy bien, señores, nos vamos a una...